En el corazón de Puebla, bajo la catedral que lleva siglos alzándose sobre ruinas y plegarias, yace una advertencia sellada con cal y símbolos prohibidos. No es una tumba cualquiera. Es el eco de una bruja enterrada viva en el virreinato. Su nombre era Inés de la Cruz, y su maldición no murió con ella. Hoy, en 2025, una grieta ha roto más que la piedra. Ha despertado lo que nunca debió ser tocado. Esta noche, en Historias de Terror del Arcano, desenterramos un secreto colonial. La historia de una bruja enterrada viva bajo una catedral, cuyo espíritu aún suplica entre los cimientos. Una de las más escalofriantes maldiciones de brujas famosas en la historia de la colonia. Ocultada por clérigos y olvidada por los archivos, pero nunca perdonada por la tierra. Porque cuando el poder de una mujer desafía la estructura de lo sagrado, el castigo no es solo muerte, es borramiento. Si decides seguir viendo este video, recuerda, hay leyendas coloniales mexicanas que no se inventaron, solo se silenciaron. Y esta fue sellada con cal viva, oraciones rotas y un juramento que aún tiembla bajo el altar. Bienvenido a un nuevo relato de brujería, fe corrupta y condena eterna. Bajo los templos, aún se escucha el eco de la bruja que nunca dejó de respirar. A veces, las ciudades esconden su mayor pecado en el lugar que más veneran. Y en el corazón de la ciudad de Puebla, bajo el altar principal de su majestuosa catedral, yace un secreto tan antiguo como la piedra que la sostiene. Este no es un relato sobre arquitectura, ni sobre la gloria del barroco. Es la historia de una mujer enterrada viva, con el alma encendida de odio. Durante el virreinato, Puebla era una joya colonial que desbordaba esplendor, comercio y fe, pero también era una ciudad que temblaba en secreto. Entre las calles empedradas, donde desfilaban monjas, nobles y mercaderes, los rumores corrían como sombras, brujas que conjuraban desde las lavanderías, monjas que escondían partos prohibidos y criptas donde la luz y el perdón se ahogaban. En ese mundo de susurros nació Inés de la Cruz, una mujer marcada por el destino. Su madre murió al darle a luz, y las parteras juraron que salió del vientre sin llorar, con los ojos fijos en el techo, como si viera el castigo que la aguardaba. Creció con una tía en las afueras del barrio del Alto, y desde niña mostró dones que helaban la sangre. Hablaba sola, predecía tormentas, y los perros huían de su sombra. La llamaban la Callada, no por muda, sino por el peso de sus palabras. Los hombres temblaban al oírlas, las mujeres se persignaban y los niños enmudecían. Preparaba brebajes con sangre de gallina negra, sanaba males sin nombre, y una noche de tormenta revivió a un recién nacido con un susurro sobre su boca. Pero cada milagro tenía un precio. Decían que su mirada maldecía, que su ira encontraba a sus víctimas antes del alba, y que su poder crecía con cada vida que tocaba. Su caída no vino de la iglesia, sino de una traición. Una mujer destrozada por la muerte de su hijo, un castigo que ella misma provocó con sus pecados, señaló a Inés como la bruja que trajo la peste gris que devoraba Puebla. La arrestaron al amanecer. No suplicó, no gritó, solo miró al sacerdote y sentenció: la piedra no guarda lo que no le pertenece, y lo que entierres lo reclamaré desde abajo. Los inquisidores, temerosos de su voz y su mirada, evitaron un juicio público. En secreto, la arrastraron a una cripta bajo la catedral, un agujero sin nombre. No la quemaron ni la colgaron. La sepultaron viva, sellando la entrada con cal y oraciones rotas.
Pero mientras la piedra se cerraba, Inés susurró una promesa. Su alma no descansaría hasta que alguien pagara por su encierro, hasta que un hombre, cegado por la fe o corrompido por la curiosidad, abriera su encierro y cargara con la deuda. Creyeron que el silencio bastaría, pero no fue así. Días después, la catedral amaneció con las paredes interiores cubiertas de hollín, como si algo hubiera ardido sin fuego. Las campanas comenzaron a sonar solas a medianoche, y algunos sacerdotes dijeron haber oído gritos debajo del altar mayor. No palabras, solo una voz que arañaba la piedra. Desde entonces, cada cierto tiempo, las flores colocadas ante la imagen de la Virgen aparecen marchitas al amanecer. Un olor a tierra mojada se cuela entre las filas durante las misas. Y hay quienes aseguran que si te arrodillas en cierto punto de la nave central, puedes sentir un golpe seco desde debajo, como si algo tocara el suelo desde el otro lado. Esta es la historia de Inés, la bruja enterrada viva bajo la catedral, y lo que ocurrió cuando, siglos después, alguien volvió a escucharla, porque algunas tumbas no se abren, se despiertan. El sonido de un cincel contra la piedra resonó como un eco olvidado bajo la catedral de Puebla. Era una mañana cualquiera de 2025. Y Luis Padilla, arquitecto escéptico, curtido en bibliotecas y planos, solo esperaba hallar grietas y humedad en la restauración. Pero tras la pared del altar mayor encontró algo más, una oquedad sin registro, una grieta con forma de ojo que no estaba en ningún archivo. El polvo brotó como un aliento antiguo, cargado de un hedor a carne seca e incienso podrido. Luis retrocedió. En el hueco no había ataúd, solo un nicho vacío con marcas que parecían arañazos. No lo informó, pero esa noche una mujer sin rostro lo visitó en sueños. Envuelta en tierra y fuego, sus manos alzadas no bendecían, señalaban. Despertó con 3 líneas grabadas en el pecho, como uñas que lo reclamaban. Al día siguiente, instaló una cámara en la cripta por protocolo. Las imágenes llegaron distorsionadas, polvo flotante, sombras sin origen, y un fotograma fugaz de unos ojos abiertos y una boca sellada, mirándolo desde el muro. El archivo se borró al amanecer. Entonces empezaron los golpes, 3, siempre 3, retumbando bajo su cama en la madrugada. No eran ecos al azar, eran un llamado. Luis no lo sabía, pero al romper la piedra había cumplido la promesa de Inés. Ella no solo despertó, lo eligió. No buscaba libertad ni venganza ciega, sino un mensajero. Cada golpe, cada marca, cada reflejo que lo seguía en los espejos era un paso más cerca de su voz. Porque Inés, la callada, tenía un mensaje que había guardado siglos bajo la tierra, y Luis, con su fe rota y su curiosidad profana, era el único que podía escucharlo, o ser silenciado por él. Un día, al bajar a su estudio, encontró escrita en la pared una frase en cal: «Aquí se respira a través de la piedra». Pensó que era una alucinación, o una broma pesada, tal vez de algún técnico que había entrado días atrás a revisar la instalación eléctrica. Mandó a limpiar, pintó encima, pero la frase reapareció, 2 días después, en la pared del baño, esta vez escrita con lo que parecía tierra mojada. Y entonces comenzaron los espejos. Cada vez que se miraba, su reflejo parpadeaba con un leve retraso. A veces, su imagen no seguía su movimiento exacto, y una vez, justo antes de apagar la luz del pasillo, su reflejo lo miró, incluso cuando él ya había girado la cabeza. Fue a terapia, fue al médico, exámenes normales.
nada que justificara lo que sentía, hasta que su hija habló por primera vez del cuarto de la señora. «Papá, no vayas allá. Ella está rezando». «¿Quién, mi amor?» «La señora sin boca». Luis sintió que se le apretaba el estómago. No le habían hablado de la cripta. No sabía nada. Pero cada noche, la niña colocaba su oso de peluche frente al espejo del baño y decía: «Para que no salga». Luis decidió bajar él mismo de nuevo. Tomó una linterna, su cámara y la medalla de su madre. Bajó a la catedral cuando nadie lo veía. Entró por la puerta lateral, cruzó el pasillo de madera crujiente y se internó hacia el hueco. Dentro, todo estaba igual. Pero había una nueva marca en el muro. Un triángulo invertido, dentro del cual había una figura con brazos extendidos y 3 puntos alrededor de la cabeza. No lo había visto antes. Lo fotografió. Y entonces sintió un aire helado que no venía de ninguna parte. La linterna parpadeó y escuchó algo. 3 golpes. 1, 2, 3. Pero desde dentro del muro, desde el fondo de la cripta, como si alguien tocara para salir. Salió corriendo. Cuando llegó a casa esa noche, notó que su mochila tenía un olor distinto, a tierra húmeda, mezclada con algo más, como incienso podrido. Al revisarla, encontró en el fondo un fragmento blanco irregular. Pensó que era yeso o cal suelta de la cripta. Lo tiró al basurero sin pensarlo. Pero esa noche, los golpes comenzaron. 1, 2, 3. Esa noche, el servidor del proyecto se borró. Todas las fotos, todos los planos, toda referencia a la cámara en la cripta. Y en su computadora personal, solo un archivo quedó intacto. Una grabación de voz, donde nadie hablaba. Solo se escuchaba una respiración. Corta, dolorosa, como la de alguien que intenta gritar con la boca sellada. Luis renunció al proyecto. Dijo que era por motivos personales, pero en el fondo lo único que quería era alejarse de la piedra. Se mudó con su familia a Tlaxcala. Pensó que el silencio volvería. Pero hace 3 noches, su hija despertó a las 3 y 7 de la mañana. Caminó hasta su cama y le dijo al oído: «Ya no está rezando, papá. Ahora está mirando». Luis no duerme desde entonces. Las paredes de su casa han comenzado a agrietarse, y cada vez que el reloj marca la hora en punto, 3 golpes retumban en la estructura, como si alguien se moviera debajo. 1, 2, 3. Porque lo que despierta bajo una catedral no siempre vuelve al sueño. A veces camina detrás de quien lo desenterró. A veces respira desde tu sombra. A veces ya está dentro de ti. Y si te estremeciste con esta historia, si al terminar sentiste que el aire estaba más denso, que el suelo vibraba bajo tus pies, tal vez no fue el relato, tal vez fue ella. Déjame en los comentarios qué imagen no podrás quitarte esta noche. Y si alguna vez entraste a un templo y te temblaron las rodillas, cuéntalo. Porque los que se atreven a hablar no siempre están solos. Suscríbete. El siguiente relato puede estar esperándote justo detrás